El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado. Amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a El Mundo en un Bocado, como todos los sábados, transmitiendo para ustedes a las 12 del día por el 92.3 de FM, el 740 de AM, por radioformulaqr.com, y además les recuerdo que nuestro teléfono en el estudio es el 193-0200. En esta ocasión, pues estamos juntos, la chef Carla Enciso. Hola, ¿qué tal, Pati? Un gusto como todos los sábados. Y tienes un invitado especial, que bueno, ya lo hemos tenido varias veces. Compañero, amigo, colega, experimentador de la cocina en todos aspectos, mi querido Jorge Ildefonso. Hola, hola, muchas gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Es la Siempre, tercera, ¿no? Creo que tercera, ya puedes tomar mi lugar. Oye, no, ¿no? Es que cada vez que hablamos de temporadas tiene que venir, porque además como es el experto en hierbas, en todo este tipo de productos, nunca se me va a olvidar. Sinceramente es el único que yo conozco que se aventura a probar todo lo que encuentra en la calle. Sí, nunca se me va a olvidar. Y de lo que nos vas a platicar hoy, si no me equivoco, hay algo que probó, ahí de la aventura que nos va a platicar hoy, que se le estaba cerrando la garganta, ¿no? Sí, había... ¿te acuerdas que te dije la vez pasada que no es peligroso estarse aventurando esas cosas? Pero bueno, aquí con los chefs podemos llegar a todo y a cualquier lado, ¿verdad? Un poquito más lejos. Así es. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de varias cosas. Una de ellas, pues, es las frutas. Ya estamos en otoño, entonces se aproxima el otoño y bueno, pues vamos a hablar de los productos, podríamos decirle así, de temporada, de las frutas, de las verduras, de las hierbas, de lo que podemos encontrar en el otoño. Y aparte luego nos va a platicar de una experiencia muy padre, ¿verdad? Sí. Jorge Ildefonso. Una que tuvo por ahí, que tuvo que regresar a hacer... Pues yo creo que lo que el náufrago, o sea, lo que cualquier cocinero debería de saber hacer cuando no se le presentan todos los ingredientes, todos los instrumentos, todos los utensilios, y tienes que hacer lo que deberíamos hacer todos los cocineros, cocinar de verdad, cocinar desde cero, sin cocina, sin fuego, sin nada más que con tus manos y tu capacidad y tu creatividad para cocinar. Pues va a estar sumamente interesante. Muy interesante. Mientras tanto, pues vamos a ver el siguiente reportaje. El otoño deja atrás el verano, una estación de verduras muy coloridas y frutas abundantes en agua. Sin embargo, el otoño es la estación de frutas con una gran aportación de vitamina C, como los cítricos, que nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico, y de los frutos secos, como las castañas y las avellanas, que aunque las asociamos más con las fiestas decembrinas, ya empiezan a aparecer y son excelentes para una buena salud mental. Sabemos que en la actualidad encontramos frutas y verduras en el mercado durante todo el año, pero es importante incluir los productos de temporada en nuestra dieta, porque al consumirlos en su estación obtendremos mayores nutrientes, mejor sabor y nos resultarán más económicos. Dentro de las verduras de otoño tenemos pimientos, tomates, papas, espinacas, coles de Bruselas, selgas, coliflores, poros, nabos, brócolis, apios, lechugas, calabacitas, calabazas, lechugas, espárragos trigueros, berenjenas, alcachofas y hongos y setas de diferentes tipos. Me viene a la mente una deliciosa papa al horno, una coliflor gratinada, un dulce de calabaza en tacha o una crema de calabaza de Castilla, una buena carne con guarnición de setas y espárragos trigueros o una deliciosa alcachofa hervida simplemente con aceite de oliva y un poquito de vinagre. En cuanto a las frutas, en esta época del año podemos disfrutar de granadas, naranjas muy dulces, manzanas, peras, kiwis, uvas, pérsimos o caquis, higos y membrillos, sin olvidarnos de los frutos del bosque como arándanos, moras y frambuesas. Por cierto, que los quesos azules o de cabra van muy bien con algunas de estas frutas. ¿Qué tal unas rebanadas de manzana o pera con queso gruyère? O unas uvas blancas rellenas de queso de cabra con nuez. Quizá unas uvas rojas rellenas de queso azul. ¿Y han probado los higos frescos envueltos en jamón serrano? Es realmente exquisito. No se diga más y a disfrutar los productos de otoño. Chef Jorge Ildefonso, pues, y Chef Carla Enciso, las dos.
Esta es una temporada en la que ya tenemos que tener, ya se va acercando el frío, ahorita es la temporada de lluvias, ya el tipo de frutas y verduras que debemos de consumir son totalmente diferentes a aquellas súper frescas de verano, ¿no? De primavera. Ya se nos acabó la pitaya, ¿no? Se acaba El de terminar, mango. sí, las ciruelas ya se terminaron. ¿Qué hay? ¿Qué hay en esta temporada? Verduras, por ejemplo. Pues mira, dependiendo yo creo que de la zona que hablemos del país, ¿no? La verdad es que Vamos ahorita, a por hablar un ejemplo, de poquito en general. Toluca, ¿no? Ajá. Perdón, no de Toluca, disculpa, del Estado de México, ¿no? Allá, por ejemplo, ahorita la variedad de hongos que se están haciendo Muchos es hongos. impresionante, son Sí. setas, todo tipo de champiñones, ¿no? Digo, acá no nos llevan, hay unos que se llaman hongos de lluvia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pues la mayoría sale ahorita y hay unos que de hecho llegan, son muy sofisticados, se puede decir. Los duraznillos, las escobetillas, las morillas, que son muy cotizadas las morillas, y secas suelen ser muy caras, pero frescas todavía más, y es un producto que está justo, empiezan a salir un poquito de morillas en el centro del país. Y aquí en esta región, ¿qué podemos encontrar? Ahorita, bueno, pues empieza la cosecha de todos los del maíz, y con ella pues todo lo de la milpa, ¿no? Que viene el maíz, los cibes, las calabazas, y ya muy cerca, digo, no estamos muy cerca. En octubre empieza la jícama de Maxcanú. Ya estamos muy cerca también de esa cosecha. ¿Cuál es la jícama de Maxcanú? Perdón. Esa nos las ha enseñado nuestro querido Isaías, que ya es también del programa. Es una más pequeñita, ¿no? Es una más pequeñita y tiene como un sabor mucho más dulce, menos agua. Menos agua, es más compacta, okay. Tiene menos agua. Y esa solamente en la temporada de finales de las lluvias es cuando la cosecha, en octubre, si no mal recuerdo. Hablaban de maíz. Sí. Pero también es la época del huitlacoche, ¿o no? El huitlacoche. Porque el huitlacoche viene también con las lluvias, es con un la hongo que viene humedad. con las lluvias, ¿no? Sí, Exacto. claro, con la humedad empieza a salir el huitlacoche. O sea, maíz y huitlacoche. Sí. ¿Te imaginas unas quesadillas de huitlacoche? De huitlacoche con quesillo y epazote. ¡Ay, epazote! ¡Guau! Además, bueno, deliciosa. Salsita muy cajeteada. Sí, Oye, ya todo el menú. ¿Qué más hay? ¿Qué más crece? La calabaza, por ejemplo, es diferente, me imagino, porque hay calabaza también en otras temporadas, ¿no? Pues sí, la calabaza que hay acá, especialmente, nosotros recuerda que la pepita de calabaza es muy importante para la gastronomía de nuestra región, ¿no? Digo, hablando precisamente acá de la región, porque es con lo que hacemos los pipianes, que acá no es exactamente un pipián, o sea, aquí, bueno, sí, un pipián, que puedes tener el pipián de huevo, el pipián de chaya, el pipián de todo lo que hay por acá. Sí, la base del pipián es la pepita. Y con la lluvia también todos los quelites, ¿no? La verdolaga que crece muy fácil y con la lluvia aparece en cualquier jardín incluso. ¿El chipilín será de esta época? Buena chipilín, pregunta, luego ¿no? me cuesta. El chipilín es un quelite que se da mucho por acá. Delicioso. Y a mí, por ejemplo, alguna vez que quise cocinar con él, me gustó mucho que fui a uno de los mercados. Ajá. Y le pregunté a una señora, le dije, oiga, ¿para qué utilizan el chipilín? Y me dijo, mira, lo que pasa es que luego a la gente le da miedo crear cosas con él y normalmente lo utilizan o para tamales o para frijoles. Y yo hice, ¿te acuerdas? Era buenísimo que lo hice en un aguachile, sí, es cierto. que en vez de nada más ponerle jugo de limón o lima y chile, le mezclé el chipilín. Era una locura porque le aportaba un sabor buenísimo. El chipilín es maravilloso. ¿No es muy de Chiapas el chipilín? Pues sí, pero también lo tenemos acá. Acá también lo tenemos. Sí, solamente en ciertas temporadas. Sí. Padrísimo. Oye, bueno, huitlacoche, ¿qué más podemos encontrar aquí? ¿Quelites, decías, quintoniles? Sí, el quintonil, bueno, toda la variedad de quelites, el amarantillo, quintoniles, las verdolagas son parte de los quelites, pápalo, cilantro, incluso entra de toda esa gama de hierbas aromáticas mexicanas, ¿no? Oye, un puerco con salsa verdolagas. verde y ¡Ah! ¡Qué cosa! Bueno, sí, mi mamá hace un espinazo de cerdo, ¿no? ¿Con verdolagas? Sí, Delicioso. era buenísimo, sí. Oye, mi papá Pues cuando quieras lo puedes preparar y nos invitas a comerlo a tu casa, Jorge. Oye, fíjate que mi papá cuando era chiquita me decía mucho, no sé si era de todos los papás o de cierta época de los abuelos y demás, que cuando no tenías fuerza para cargar algo te decían, parece que estás criada con quelites. Qué curioso, ¿por?
Nunca lo había escuchado. No lo sé, pero además es increíble porque son una serie de hierbas, ¿no? Que tienen unas proteínas maravillosas. La chaya entra dentro de los quelites y tiene muchísimas propiedades. Yo creo que ni sabían lo que decían en el fondo y a lo mejor asociaban carne con proteína nada más y no acuérdate el resto, que ¿no? antes no era tan importante precisamente los quelites, las hierbas como lo son ahora, ¿no? Sí, se veía como un pasto, monte, ¿no? Le llaman, ¿no? Que yo te comentaba que mi papá tenía una milpa cuando era pequeño y lo que yo veía así como hierbas que pues solamente estaban invadiendo la milpa, él se puso a cortarlas y después las guisó con jitomate, cebolla, chile y nos hizo unas quesadillas con eso. No, eran buenísimas. Y yo decía, ¿cómo algo que pues nadie usa, ¿no? Y está ahí nada más llenando los lotes baldíos y es un alimento, ¿no? Entonces de ahí viene ese deseo tuyo, que nunca lo había entendido, ese deseo tuyo de tomar todo lo que para nosotros se nos hace de moda, ¿no? O de agarrar las cosas de temporada, para ti es algo natural, o sea, salirte al campo, a la milpa, al monte, bueno, para nosotros es aquí el monte, ¿no? Y agarrar lo que haya para encontrar sabores nuevos. Podría ser que de ahí se haya quedado. El gen no perdona. Sí. Claro. Oye, dime, ¿qué otra cosa? ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte y seguimos, porque también me habías platicado que es época de caracoles, entonces también está interesante, ¿no? Vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Ya estamos de nuevo con ustedes en El Mundo en un Bocado, con la chef Carla Enciso y el chef Jorge Ildefonso, hablando de los productos de temporada de otoño, lo que podemos encontrar cuando vamos a los mercados, cuando vamos a los tianguis, y pues se pueden hacer platillos maravillosos. Y estábamos hablando precisamente de estos, de los caracoles, nos habías platicado fuera de corte, ¿no? Todo esto de los caracoles. Ahorita hay mucho consumo, digamos, no precisamente en el estado, pero los caracoles, el caracol de agua dulce y las ranas, ¿no? También las ancas de rana en algunas zonas del país, Michoacán, Jalisco, sí hay mucho consumo de ancas de rana, ¿no? Es que fíjate, Pati, que Jorge está haciendo algo muy interesante. Se asoció con un cocinero que extrañamos mucho, que teníamos por acá en Tulum, que se llama Juan Pablo Inés, y pusieron un restaurante en Querétaro. Y ellos están muy de la mano del movimiento de Slow Food, y están cocinando allá una vez al mes. Se llevan a un cocinero, normalmente de acá de Quintana Roo, y hacen mucho trabajo, mucha cocina, nada más con productos de la región. Entonces, precisamente, cada mes hacen solamente lo que les da la tierra. Está fabuloso, ¿no? Porque Querétaro da para todo eso. Y ahí nos platicabas de este tipo de cocina que es nada más de los productos que del agua, porque ahorita estamos en temporada de agua, Sí, ¿no? Justamente hicimos una cena, bueno, mi socio con un invitado hizo una cena con productos del agua, de agua dulce, caracoles, usamos el pato porque al final se alimenta de ese ecosistema. Cuando hay lagos, los patos son los más felices, ¿no? Claro. Usamos también ancas de rana, todos los quelites, obviamente los hongos que hay de temporada. Y sí, es investigar, es ir a buscar qué es lo que tenemos en el entorno, que como bien dices, pues es el centro del país, ¿no? Y tiene un clima bastante favorable para muchos ingredientes, quesos, vinos, y todos los vegetales que ya ¿Mole de quelites me habías dicho que hicieron? Porque llevaron a una cocinera tradicional de Querétaro. Ella hizo un mole de choconostle. Es un mole de choconostle. Ah, claro, porque además las tunas son de esta temporada, Las tunas son de esta temporada, exactamente. Entonces hizo un mole de choconostle, y también hay una flor que se llama flor de izote. Sí, claro. Entonces ella la llama como flor de palma, porque parece como una palma, ¿no? Entonces esas flores las guisó con salsa verde, también estaban deliciosas. que tú las puedes ver y dices, bueno, se ven bonitas y podrían decorar, pero también pasaba algo con ellas, ¿no? Porque nos comentaban mucho como algo tristes o como preocupadas, porque decían, es que no ha llegado la lluvia, ¿no? Y este año se está tardando más la lluvia. Y toda esa gente, todos esos campesinos están esperando que caiga un poco de agua para ir y buscar todos esos ingredientes, ¿no? Que finalmente les regala la tierra, ¿no? Ahí sí es de que no es de que vas al supermercado de nada.
No, muchos son de recolección. Tienen un poco de cultivo, pero la mayoría ellos viven de recolección. Qué fascinante. Y el cambio climático nos está dando en a la todos. torre, caray. Oye, me estabas platicando sobre una flor que hay aquí que es naranja, que dices que hay por todos lados, que también es de esta época, que da la fruta, el siricote. Siricote, sí, se acostumbra mucho como en dulce. Como en tacha se puede decir, es una cocción muy similar a la calabaza que se hace en tacha. Que también es de esta época, por supuesto. Sí, y de se esta consume. temporada. ¿Cómo es el siricote? Yo no lo conozco mucho. Son frutitas como amarillas claras. La flor es muy vistosa, ¿no? La flor esa sí la reconocemos muy fácil porque es una flor naranja redonda. Parece como una trompetita más o menos, ¿no? Yo así como que así la asocio. Una trompetita. Sí. Y tiene un fruto que es como una pera, pero chiquito, como una ciruela, del tamaño de una ciruela, amarillo muy claro. ¿Tiene huesitos o algo? No, es como semillitas tiene dentro. Pero no muchas semillitas. No, se puede consumir. Tiene mucha pulpa o mucha carne la fruta. Me sorprende mucho también una fruta que yo he visto aquí que es como una especie de lichi pero peludo. El rambután, ¿no? El rambután. Este aquí. Está rico. Muy del sur no propiamente de la península, pero sí en el sur del país crece mucho, ¿no? Estamos hablando de Chiapas y de Tabasco, que son como más selvas húmedas, ¿no? Se puede decir. ¿Cuál sería? No he probado yo el rambután, lo he visto y me ha llamado la atención. Calles, ¿Cuál sería en las carretillas? Sí, las carretillas, claro. ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, un lichi? Porque cuando lo abres se parece a un lichi, sí, a un totalmente. rambután. Tiene más, ¿no? Es más carnoso quizás, o sea, tiene más, o sea, le puedes, y se te escurre menos. Es que el lichi se te escurre por todas partes, sí, ¿no? el y el lichi rambután... tiene, según yo, bueno, para mí, en lo personal, me parece que es mucho más dulce el lichi, y como dice Carla, ¿no? Es muy jugoso, ¿no? Te escurre menos. Se escurre menos, sí. Y el rambután, creo que tiene que ver por el clima en el que crecen, o en la tierra en la que crecen, ¿no? El lichi es como de climas más áridos, entonces esas frutas tienden a concentrar más sus azúcares cuando tienen menos agua a su alcance, ¿no? Las frutas que crecen en climas mucho más cálidos y más húmedos, pues tienen una abundancia de agua que se dedican pues a crecer, ¿no? Sin que la planta se esfuerce a retener esos líquidos, esos azúcares, ¿no? Entonces por eso es que la fruta tiene, pues sabe más dulce, ¿no? Porque la planta se esfuerza por eso. Pasa con las uvas, ¿no? Claro, y no podemos dejar de hablar desde luego de esta temporada de la granada. Claro, por de los la nuez, chiles en nogada. Claro. ¿no? De la nuez, Todos claro, los de la granada, de la nuez, en nogada. del higo. Cómo me encanta el higo. Es el máximo, el higo. Bueno, hasta en galleta. Ay, Para que me entiendas, que o sea, no lo encontramos siempre. Wow, ya lo sé. Pero y la calabaza de Castilla, Claro. porque pues también en Día de Muertos la calabaza que en se tacha da. es algo como muy muy tradicional en todo el país, ¿no? Sí. Nos estabas platicando y justo Carla había hecho el anuncio de que anduviste por ahí de viajero. Pues más que de viajero, la verdad es que a mí cuando me platicó la experiencia, a mí me gusta mucho juntarme con personas, con chefs que sean mejores que yo en algunos aspectos, porque me hacen crecer y me hacen aprender, Claro. y me hacen siempre crecer, querer ser mejor persona, ¿no? Y es lo que me pasa con gentes como Jorge Ildefonso. O sea, siempre que le hablo para decirle, amigo, ¿cómo estás?, tiene una experiencia fabulosa que decirme en el área de cocina, ¿no? Y le dije, oye, ¿cómo estás? Y me estuvo platicando que lo invitaron a hacer una experiencia gastronómica, o hacer, prefiero que tú la platiques, a servir una cena en Costa Rica, pero haz de cuenta que fue el náufrago en Costa Rica. Entonces, a la hora que me empezó a platicar, yo dije, no conozco un solo cocinero en México, bueno, Sí. o en el mundo, que haya hecho lo que hizo Jorge, porque lo metieron en el medio de la nada y él tuvo que construir su propia cocina, aprender a pescar, aprender, y todo eso con unos señores que le estaban exigiendo muchísimo, era comida, cena. Bueno, prefiero que tú lo platiques, porque yo dije, eso es lo que muchos cocineros deberíamos regresar a hacer, cocinar, no lo sé cómo llamarle, tú me decías back to basics, es Sí, no back to tener the nada y tener que sacar los más deliciosos platillos. ¿Cómo empezó esa experiencia, Jorge? Sí, pues
Me contactaron, me invitaron porque ellos van a hacer experiencias wellness de reconexión con la naturaleza y todo esto, ¿no? Entonces de ahí me invitaron a mí y me dijeron, nada más que lo que queremos hacer es que cocines con leña, ¿no? No vamos a tener una cocina. No te dijeron todo lo demás. Y sí, yo sabía un poco que iba a ser algo así pues de austero, no sé cómo llamarlo, ¿no? Rústico. De rústico, sí, que la verdad, ya estando ahí, dije, órale, ¿no? O sea, sí era... Demasiado rústico. Era un campamento así literal y había una zanja con leña y era donde se cocinaba, ¿no? Entonces, a la llegada de eso dije, órale, y aparte iba a darle de comer a 30 personas, desayuno y cena, ¿cómo? Todos los días durante una semana, ¿no? ¿De dónde sacaban los ingredientes, Jorge? Había que ir a buscarlos porque fue en Pavones, en Costa Rica, muy cerca de frontera con Panamá, o sea, muy al sur de Costa Rica. O sea, de San José había que ir 6 horas en coche para llegar hasta este lugar. Entonces, había que ir con los vecinos, así había una pequeña comunidad de pescadores muy muy chica, entonces había que ir con las señoras si tenían un poco de huevo y si tenían algunas gallinas que nos pudieran vender. Había una tienda muy pequeñita que era la que nos abastecía, pero la mayoría que había que ir a recolectar o buscarlo de la gente que vivía ahí cerca, ¿no? Cosa que no se le da. No, pero yo creo que no le había tocado la experiencia de aprender a pescar. No, porque con aparte, lanza, ¿o qué? Pero aquello de la recolección no se le da. Claro, pero porque aparte había muchas frutas que yo no conocía, ¿no? Claro, había claro. muchos ingredientes y costumbres que yo no estaba asociado o familiarizado con ello, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia muy padre. ¿Pero qué tuviste? ¿Un mes para aprenderlo o cuánto tiempo? Nada, fue llegar y hazlo, ¿no? A ver, yo los voy a interrumpir uno. un poco para mandar a este tip de etiqueta y costumbres y regresamos con más en El Mundo en un Bocado. Cócono Restaurante presenta. Cada estación del año tiene características propias y depende de la ubicación de cada región el contraste entre ellas. El otoño se distingue por su paleta de colores ocre en los paisajes. Aquí, algunas costumbres de la temporada. La región de Andalucía, al sur de España, invita a degustar en esta temporada sabores recios, platos de cuchara, postres en almíbar y vinos en su punto justo de maduración. Las lluvias del otoño hacen brotar los primeros espárragos, setas, tomates, camotes y pimientos rojos. La colorada granada es una de las frutas más simbólicas del otoño. En el continente asiático, en especial en China, el Festival del Medio Otoño es una tradición. Es época de cosecha y se acostumbran los tradicionales pasteles de luna, rellenos de pasta de semilla de loto, de judías dulces o incluso de chocolate. Se consume también caracoles de río, calabaza, taro, vino fermentado con flores de osmanthus, pato y cangrejo. Muchas de estas comidas las preparan con la creencia de atraer la buena suerte. En México, lo más característico de la temporada es la cosecha de las flores de cempasúchil y de terciopelo. 4 meses antes comienza la siembra, primero del pachole o raíz y se corta a finales de octubre para venderla en las celebraciones de Días de Muertos. Además de su simbolismo, el cempasúchil es una flor versátil y comestible, consumida incluso con fines medicinales. En el hemisferio sur, el otoño se vive en otros meses, iniciando a finales de marzo y también tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, se incrementa el consumo de comidas y bebidas calientes, como café y chocolate. También aumenta el consumo de uvas, calabazas, acelgas y lo más tradicional de la época son las castañas, asadas o cocidas en una sopa o en tartas. Así que a disfrutar del otoño y sus sabores. Cócono Restaurante presentó. Regresamos nuevamente con ustedes a El Mundo en un Bocado, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com y nuestro teléfono en el estudio que es 193-0200. Y bueno, estábamos con que la recolección no se le da aquí al joven chef. No se le da. Pero bueno, supongo, estoy tratando de imaginarme la cocina donde estabas. O sea, estabas en una cocina donde tenías un asador con carbón, con leñita y ahí te ponías a cocinar. Nada, ojalá fuera que sea un ayudante porque no había nada. ¿No tenías nada? ¿Qué era para ti la Nada. cocina? Era un hueco, una zanja con leña, era todo lo que había. Pero por lo menos no llovía, había buen clima. No, entonces... llovía, yo creo que
había días que llovía 24 horas, había días que llovía... ¿Y cómo le haces? ¿Cómo tiene la leña prendida si está lloviendo? Claro. Entonces, de ahí, pues, cuando yo llegué, dije, le tengo que dar de comer a esta gente, ¿no? Y no hay de otra, o sea, ya estás aquí y me acordaba, o sea, yo me imaginaba como si estuviera en un programa de estos de reality show donde te meten a una isla donde no hay nada, claro. y tienes que hacerlo, pero o tenía más reality que nada, ¿no? Porque de verdad era lo que estaba viviendo. Entonces, pues allí me di cuenta que había dos personas que cuidaban el lugar. Entonces vi que eran muy habilidosos haciendo cosas con bambú, porque hicieron como un techito para cubrir ahí lo de la cocina. Entonces, platicando con ellos, pues les dije, ayúdame, ¿no? Vamos a hacer una cocina, ¿no? Y vamos a hacerla con bambú. Y les estuve explicando, mira, quiero que pongas aquí un bambú y luego otro acá y así. ¿Con qué la unías? Como que no me entendían, ¿no? Pues un poco de alambre, porque afortunadamente sí había un poco de cosas para construcción ahí. O sea, literal, la película de Madagascar te aventaste, o sea... Completamente, sí. Entonces, lo que hice al final fue una cocina de bambú, ¿no? Que como dices, pues luego mantener la leña seca era muy difícil. Entonces, la cocina la hicimos de tal manera que tuviera como un área donde también pudiéramos poner leña a secar, o sea, aprovechar el mismo calor. Claro. El chiste era aprovechar todo el combustible que tuviéramos, ¿no? Entonces, ahí podía poner, si hacía algún guisado, lo ponía ahí ya para que se mantuviera caliente, ¿no? Al final estaba haciendo pizza, luego estaba haciendo ¿Cómo lograste ñoquis. hacer pizza? O sea, ¿te inventaste también un horno ahí? Hice un horno, después estaba horneando pan. ¿Cómo hiciste un horno en medio de la nada con una cocina recién hecha de bambú? Con tabiques y lámina, era todo lo que tenía. Eran unas láminas de ahí de tejabán. Entonces, pues de verdad era como estar en un reality show de a ver qué haces con esto, ¿no? Porque pues pones leña debajo haces una lámina, entonces abajo hay brasa, y luego pones el ingrediente en medio, lo cubres con otra lámina y le pones más brasa. Entonces lo que haces es de que pues tienes calor por arriba y calor por abajo y se concentra el centro. Y en medio era tu horno de pan. Y ahí es donde horneaba pan, hacía pescado a la sal, ¿no? Que es pescado a la sal, además, espérame tantito. O sea, no pescado frito, ¿no? No, pescado a la sal. Sí. Oye, pero además con tanta lluvia, ¿cómo sales a recolectar lo que hay por ahí? Pues era en el momento que tuviéramos oportunidad, porque tampoco era... no te sobraba el tiempo y no tenías manos. No, y tenías que estar pensando lo que ibas a hacer 2 días después, ¿no? Porque había cosas que no se recolectaban de inmediato, ¿no? Afortunadamente ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues sobre todo las carnes, ¿no? Porque decíamos, bueno, mañana ¿qué vamos a comer? O sea, nada de que te traían tu pollito así empacado del súper ibas planeando y todo eso. Perdón, ibas planeando día a día lo que les ibas dando. Yo pensaba en un ingrediente y luego les preguntaba si lo podía conseguir. Si me decían, por ejemplo, decía, oye, necesito carne de res, ¿no? Y me decían, no, pues es que no se consigue carne. Hay pollo. Bueno, pollo. ¿Qué pollo tienes? No, pues este pollo de ahí de corral, no sé qué. Y perfecto, ¿no? Me hice un horno pip, que esto me sirvió mucho de aquí de la zona, porque hice un pollo al pip que les encantó. Y a mí también, ¿no? Porque yo decía, wow, me salió buenísimo. ¿Pero no le pusiste achiote? Había achiote, fíjate que eso sí me encontré. Sí. ¿Pero achiote de semilla o pasta? No, había pasta de achiote. Okay. Ellos usan mucho como una mezcla de condimentos, donde incluyen pimentón, pimienta, sal. Y me llamó mucho la atención porque usan el consomé sazonador de pollo, pero les llega en polvo. Entonces ellos le llaman a esto es una bomba. Sí, yo creo. ¿Cómo eres? Trampos. O sea, casi no estabas haciendo nada, nada más le tenías que poner ponías el sobrecito y ya rico, te ponías a la hamaca a descansar. Ya ni manteca necesitaba. No, porque aparte no había ni grasas tampoco, o sea, había muy pocas, o sea, aceite conseguías también. Entonces hiciste un pollo al pip delicioso. Hice un pollo al pip. ¿Qué otras carnes hiciste? Hice el pescado a la sal, que aparte de ir a pescar también, o sea, era la experiencia. ¿Aprendiste ahí a pescar así con una...? Ya había pescado, ya había ido a la pesca porque así era una comunidad. Exacto. Entonces había una comunidad de pescadores que ellos vendían un poco de pescados y mariscos. Entonces con ellos nos fuimos de pesca y fue donde hacíamos ceviches, obviamente, ¿no? Y ¿qué tipo de pescado hay allá? Había macarela, que acá crece muy chiquita, pero allá había unas enormes como de 3 kilos.
que esa fue la que hice a la sal. Había atún en esta temporada, pero más como barrilete, ese atún que es un poquito más oscuro. ¿Pero grandes? Pequeños, no tan grandes, porque también era una pesca de orilla, ¿no? Donde yo iba era un golfo pequeñito. Nuestro golfo es un mar enorme, pero allá era como una bahía, ¿no? Por así decirlo. Entonces... Sí, pero tenías que pescar para 30 personas. Sí. También ya incluía las personas también me ayudaban, ¿no? O iban conmigo. Digo, al final había arquitectos, había fotógrafos, había diseñadores, había gente que no tenía nada que ver con la gastronomía. ¿Y los pusiste a pescar? No, todo. Y a picar cebollas y a pelar. ¿Tenías tablas o también te las tuviste que ingeniar para picar tus alimentos? Sí teníamos tablas. Obviamente me llevé mi estuche con herramientas. Claro. Era lo más sofisticado que tenía, mi estuche con herramientas. Que ese pusiera como ir a la guerra con tu fusil. ¿Y frutas? Hablando precisamente de temporadas, ¿ahí qué tipo de frutas y verduras podías encontrar más allá de la proteína? Muchas que conocí que en mi vida había visto. Sí estaba sorprendido porque fuimos a visitar uno de los días a una reserva donde hay una persona que se dedicó a reforestar la selva durante 30 años. Uh-huh. Entonces tiene un conocimiento increíble, ¿no? Que me hablaba de un ingrediente, pero no del ingrediente en sí, sino de su historia, de dónde vino, ¿no? Pues esta es de Asia y... Qué fascinante. Te hablaba del cambio climático, de las corrientes marinas, te hablaba de la tierra donde crece, de la sal, cómo la afecta. Conocía a la perfección todo lo que se daba en ese lugar. Era un señor de unos 60, 70 años que tenía toda la vida reforestando la selva. Uh-huh. Y tú lo veías y súper fuerte, ¿no? Y nos dio un recorrido por su terreno, se puede decir. Perdón, reforestando, pero ¿de todo tipo de reforestación o solo frutas y verduras? O sea, ¿solo comestible? De todo. Él obviamente, al tener tanto tiempo en contacto con las plantas, tenía un conocimiento de herbolaria que no te imaginas. Para allá iba. A ti que te encantan las hierbas, ¿no? ¿Qué hierbas había ahí? Conocí una lechuga que más que nada parecía como un quelite, que crecía mucho allá, ¿no? ¿Y el sabor? ¿Se parecía a un quelite o a una lechuga? Más como una espinaca. Okay. Era como una espinaca. Como una chaya nuestra. Más o menos, exacto. Pero él nos explicaba que tenía más fibra que la espinaca y que tenía más hierro que la espinaca. Y tú la veías y parecía igual como lo que vemos aquí, no estamos tan acostumbrados, ¿no? ¿Hiciste algo con ella? ¿Experimentaste? Hacía licuados en la mañana porque... había que hacer desayuno. Había que hacer desayuno y... ¿Comida y cena? Sí. Solo había algunos días que no servía la comida, pero sí, digo ya... pero ese tiempo era para dedicarle, agua, ¿no? Eso era para dedicar a limpiar ahí la cocina o ir a conseguir productos o ir a... Era dedicarle todo el tiempo. Bueno, vamos a regresar con más de la experiencia del chef Jorge Ildefonso, pero vamos primero a la opinión con el chef Federico López. Adelante, Fede. La primavera ya se acabó, el verano ya se acabó y estamos empezando con una época de abundancia, es una época de cosecha. Yo soy Federico López y vamos a hablar de cocina de temporada. Hoy en día ya estamos empezando a tener lo que es la cocina de producto, la cocina local, la cocina sustentable, pero también es muy importante entender las temporadas del año. Y ahorita es una época de cosecha. Este trimestre del año es cuando se empiezan a cosechar los maíces, las calabazas, los chiles. Empezamos a tener diferentes productos de la milpa, el producto del huerto. Las lluvias han hecho lo suyo y ya terminamos con una temporada de hongos, pero también empezamos a tener lo que viene siendo las cosechas de los árboles para las frutas, para algunas frutas de árboles, sobre todo de cosecha longeva, las nueces, y vamos a empezar a tener otro tipo de productos para empezarnos a preparar para las festividades. Es muy importante entender esta temporada del año porque, como lo vengo diciendo, es una temporada donde muchos de los productos se pueden hacer en conserva, se pueden empezar a hacer mermeladas, se pueden empezar a hacer encurtidos, se pueden hacer vinagres, pero lo más importante es conservarlas para la temporada de invierno. La temporada de otoño, que es la temporada que estamos empezando ahorita, es una temporada de abundancia, pero es una temporada sobre todo
de productos muy concentrados en sabor y sobre todo productos que nos dejan una longevidad, como pueden ser los hongos, pueden ser las calabazas, los chiles, el maíz o simplemente los quelites, que están en su fase final antes de llegar al invierno. Yo los invito a buscar estas recetas, los invito a ver qué productos encontramos en los supermercados, sobre todo en los productores locales, que vayan a las comunidades y que vean qué está hoy en día en nuestra comunidad. Yo soy Federico López y hasta la próxima. Continuamos en El Mundo en un Bocado, transmitiendo para ustedes por el 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com y nuestro teléfono del estudio es 193-0200. Continuamos con el chef Jorge Ildefonso y esta aventura maravillosa. Como dijiste, Carla, el náufrago. Sí, el cocinero náufrago. Yo le llamaría el cocinero náufrago porque cualquier otro... Me acuerdo que yo de las preguntas que le dije, bueno, primero lo sabías y me dijo, no me lo esperaba así. Le dije, ¿qué pasaba por tu mente? Porque ya que estás así, tienes que sacarlo adelante. Entonces me encantó que tú me dijiste, saqué todo mi conocimiento que estudié en la escuela y que no lo había llevado a cabo, ¿no? Claro. Sí, te das cuenta como de... Había mucha teoría, pero no lo había hecho en la práctica, ¿no? Y además, bueno, como chef en un hotel o en un restaurante, tienes una plantilla de gente enorme. Muchas comodidades. Que tú dices frijoles y ya hay una persona que los está cociendo, ¿no? Claro. Y tú dices un licuado, ¿no? Y hay uno que está pelando la fruta y otro que está poniéndole la leche y el azúcar. O sea, es muy fácil, ¿no? Está sucio y hay 3 personas limpiando, ¿no? Claro. Entonces, estar ahí es el aprendizaje, ¿no? Que dices, o sea, todo lo que tienes que hacer para que la comida llegue a tantas personas, la satisfacción o verlos contentos es una satisfacción todavía mucho más grande, ¿no? Porque dices, me costó todo el día, me costó, tal vez te quemaste o tal vez te salió una tuviste que desde que inventar tu propia cocina con bambús cuando nadie sabía cómo generar una cocina con bambú. Claro, o sea, todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? O sea, estar cortando la leña, ¿no? Estar lidiando con la lluvia, con el viento, porque un día iba a hacer una fritura y justo cuando iba a poner los ingredientes a freír, empezó a llover con un montón de aire, entonces toda la brisa que caía al aceite, o sea, tuve que quitar y decidir hacer otra cosa porque no podía hacer una fritura, entonces... Claro que sí. ¿Qué les parece si vamos a la sección del sommelier? Porque como nos va a hablar de bebidas, para que regresando nos platique Jorge Ildefonso, ¿qué agua, qué bebían agua, qué tipo de agua, no? ¿Agua de mar o qué? Ya les cuento. Vamos con el sommelier. Bienvenidos a la sección de El Sommelier. Mi nombre es Benjamín Nava, sommelier y mezcalier. Hablando de la industria vinícola en México, tiene una gran historia, ¿no? Desde Hernán Cortés, en 1524, dio un decreto en que se sembraran 1000 vides por cada 100 esclavos que tenían los señores, y de ahí empieza a propagarse todo el cultivo y toda la vinificación en nuestro país, con grandes zonas: Aguascalientes, Querétaro, Coahuila, y de ahí, gracias a la travesía de los jesuitas, llegan hasta Ensenada, ¿no? Y de ahí uvas de origen europeo se adaptan perfectamente al terroir y al clima mexicano, y tenemos grandes expresiones de vino, como puede ser un Cabernet Sauvignon en la parte de Ensenada, puede ser un Shiraz en Coahuila, que ahí está la bodega más antigua de todo América, Casa Madero, desde 1597, oficialmente produciendo y comercializando vino. Y de ahí uvas blancas como Chardonnay, como también uvas más delicadas, de una gama media como Merlot. Y también se han traído vides experimentales de otros países con más tradición vinícola y que se han adaptado, como son las uvas italianas con un Barbera en la parte de Ensenada, ¿no? Todas estas uvas tienen un ciclo, y precisamente en esta temporada es cuando están todas las actividades de cosecha,
para empezar a vinificar y que el próximo año podamos degustarlos en una comida, en una cena especial. Les recuerdo, mi nombre es Benjamín Nava. No dejen de sintonizarnos por Radio Fórmula. Salud. Bueno, entonces ahora sí platícanos, ¿y qué agua se bebía ahí o cuál utilizabas? Era agua de lluvia. Todo teníamos una... eso sí, teníamos... había cosas que sí estaban un poco cómodas, entre comillas. Digo, cómodas es tener una hamaca, ¿no? ¿Cuál era la comodidad del agua? Era un filtro de agua de lluvia. Ellos habían llevado un filtro. Llevaron un filtro de agua de lluvia. Entonces ahí la lluvia no faltaba, ¿no? Porque había días que llovía 24 horas sin parar. Entonces... era un poco también, era bueno porque sabíamos que teníamos el agua para los siguientes días y la limpieza y todo lo que necesitábamos, porque era un filtro bastante, o sea, tenía mucha agua y pues también malo porque pues sabías que tenías que... meterle más bambú a la cocina. Sí. Oye, Jorge, ¿y ahí no tuviste ninguna experiencia de que al probar tantas salvajadas que te gusta probar, te pusieras mal o algo? Sí, me pasó con una fruta que se llama jobo, que es muy similar a las ciruelas que nosotros que consumimos acá. Ajá. Esta ciruela que tiene el hueso bastante grande. Fue muy chistoso porque fuimos a recoger a una persona que estaba en otro campamento. Entonces llegando ahí, yo la vi y la fruta y había un montón en el piso y volteé a ver el agua y igual, ¿no? De hacer eso. Presión. Y luego dije, pues parece conocida, ¿no? Entonces me comí una y estaba buenísima porque estaba dulce, sabía como la ciruela, pero entre un sabor como manzana o así, un sabor muy, muy, muy rico. Entonces me comí una y dije, órale, pues qué bueno, ¿no? Está buenísima. Y me comí otra, porque aparte... ¡Jorge! Y lo dije, bueno, y ya nos teníamos que ir. Y cuando nos íbamos, me empezó a dar como tos, pero yo no sabía que se me estaba cerrando la garganta. O sea, no era de que me estaba dando tos, se me estaba cerrando la garganta. Nadie te vio hacerlo. Pues después no te hubieran avisado, ¿no? No, claro, no. Después hablando con el señor que tiene... que conocía todo. Que conocí, le pregunté porque nos enseñó, tenía una planta. Yo le dije, ¿y esta se come, no? Dije, a ver qué me dice, si no me regaña. ¿Que no? Me dijo que sí. Okay. Yo le dije el efecto que me causaba y me dijo, bueno, debe ser alguna sustancia a la que eres alérgico o no, pero no pasó más. Compatible. Pero son frutos comestibles, ¿no? Okay. Entonces, digo... Yo también en un lugar que no conocía, ¿no? Y no se me quita. Bueno, ¿cómo crees? Claro. Ay, oye, ¿tú sabes a lo que ibas? ¿En serio, costumbre. No al 100%. Sabía que iba a estar wild, pero no sabía que tanto wild. Vamos al panorama gastronómico y regresamos. Buenas tardes. Este es el panorama gastronómico de esta semana. El último domingo del mes, los pasillos y kiosco al estilo colonial mexicano de Plaza Bonita, en el corazón de Cancún, reciben el ecotianguis alternativo y de trueque con productores locales y artesanos que buscan ofrecer un espacio de consumo consciente y alternativo, tanto a locales como a visitantes. De las 10:30 de la mañana a las 4 de la tarde, disfruta de una edición especial de Día de Muertos, con taller de pintura, sesión grupal de cuencos tibetanos, rifas y venta de artesanías, productos apícolas, plantas, semillas, frutas, verduras y cosméticos naturales. Apoya el consumo local, el reuso y el reciclaje. Si eres amante de la celebración de Día de Muertos y andas por la Ciudad de México, agenda los próximos eventos cuyo invitado especial tendrá deliciosos huesitos comestibles. Todos son de entrada libre y para toda la familia. Del 24 al 27 de octubre, ¡qué bonita la muerte! Festival del Pan de Muerto y la Calaverita, desde Huerto Roma Verde, en la Colonia Roma, con los mejores panaderos artesanales. El 1, 2 y 3 de noviembre, asiste a la segunda Feria del Pan de Muerto Vegano, con bazar vegano y artesanal, en Avenida Insurgente Centro, Colonia Tabacalera, y disfruta de recetas originales elaboradas con leche de almendra y con papa amarilla pelada y hecha puré. Otros más contienen linaza, azúcar morena y una amplia variedad de ingredientes del mundo vegano. Hasta aquí con el panorama gastronómico de El Mundo en un Bocado. Bueno, y pues ya para cerrar, Carla, ¿qué te deja toda esta experiencia, Jorge? Aparte, digo, de ahorita ya no nos queda tiempo, ¿no? Pero nos decías en el corte lo difícil que fue, o sea, extenuante
físicamente, psicológicamente, y aún así lo sacaste adelante, o sea, como guerrero, como cocinero que eres. ¿Qué te deja toda esta experiencia, Jorge? Que quisieras compartir y que ojalá muchos tuviéramos el valor y la fortuna de vivir, ¿no? Sí, principalmente es entender qué tan dependientes somos de la tecnología y de las comodidades, ¿no? O sea, qué tan dependientes somos de llegar a la casa y prender el aire acondicionado, de llegar a tener el celular a la mano y estar viendo o perdiendo el tiempo en un teléfono, ¿no? Y qué tan dependientes somos como cocineros, digo, hablando de lo que me dedico, de todas las herramientas y la sofisticación que ya tenemos en la cocina, ¿no? Que nos olvidamos de lo capaces que somos como seres humanos, ¿no? Como de cortar leña, de prender un fuego, de crear... De armar una cocina. De armar una cocina en medio de la nada, de buscar recursos en el ambiente, como filtrar el agua de la lluvia, de ir a recolectar, o sea, de ir a pescar. Somos humanos que nos olvidamos de todo esto, ¿no? Es que la creatividad nace también de la necesidad, ¿no? Exactamente. Y de ahí venimos, ¿no? O sí. sea, a fin de cuentas se nos ha olvidado. Pero nos cuesta mucho trabajo despegarnos de todo esto. Bueno, y finalmente, y ahora sí golpeo en la mesa, finalmente quedaron encantados contigo, ¿sí o sí, no? Estaban felices. Y eso para mí era como la motivación. Aprendizaje les cobras el triple, o sea, no inventes, te llevan a eso. Pues caray, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Jorge. Gracias Jorge por la Ildefonso, invitación. por platicarnos además de las frutas y verduras de temporada, con esta experiencia maravillosa. Gracias, chef. Muchas Carla gracias, Enciso. gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo, bueno, a todo el equipo de producción, desde luego, pero sobre todo, amigos, gracias a ustedes que nos han acompañado y que nos acompañan cada sábado, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM y por radioformulaqr.com. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 12 del día y los invitamos a comernos El mundo en un bocado. El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado.